Muy buenos días. Decidimos hacer este video para darles un poco de información y más que nada contarles nuestra experiencia con lo del COVID-19. Anteriormente subimos uno donde me estaba entrevistando una compañera de trabajo que era en inglés, pero queremos también darles la oportunidad de ah, que lo escuchen en español. Mi nombre es Manuel Gutiérrez, soy conocido como Meño o Manny. Y José Navarrete o Ah, Pepe. oh, Pepe. Bueno, nuestra historia empieza. Voy a empezar del domingo 22. El domingo 22 salimos a caminar. Nos gusta salir a caminar, no que seamos muy saludables, pero nos gusta salir a caminar. Y ese día salimos a caminar. Íbamos caminando y me recuerdo que un pensamiento vino a mi cabeza y era el qué va a pasar si esto del COVID-19 llega a la casa o nos toca a nosotros. Y me recuerdo haber volteado, y lo volteé a ver y le pregunté y le dije, deberíamos de hablar acerca de qué vamos a hacer si si esto llega a la casa. Y recuerdo que él volteó y me vio, am, y me dijo, sí, deberíamos de hablar. Pero ahí se quedó. No hablamos nada. Esto fue el 22 de marzo. El 23, él le toca irse a trabajar. Am, y como hay de las 9:30 de la mañana o 10 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, me habla y me dice, no me siento bien. Am, Me siento mal, siento o sea, ¿qué sentías? No me recuerdo. Sentía escalofríos, ah, tenía sudor, ah, el cuerpo débil y temperatura. Y cuando me dice eso, me dice, ¿qué hago? Y le dije, pues no vas a regresar a la casa. Primero que nada, porque salió de un de repente, ¿no? Salió todo de un de repente y le dije yo, le digo, vente, pero antes de que llegues a la casa te vas a ir a emergencias, porque necesitamos saber qué es. Lo del COVID-19 ya tenía aquí, por lo menos en los Estados Unidos, donde vivimos nosotros, lo estábamos escuchando tanto que en mi trabajo habían optado, creo, no me recuerdo si el día 13 o 17, fue mi último día trabajando dentro de la oficina. Um, a partir de esta fecha en adelante, yo iba a cumplir, creo, ya 2 semanas trabajando desde la casa. So ya había algo, había movimientos, cosas que estaban pasando dentro del sistema donde yo trabajo, que nos querían proteger y proteger la agencia. Soy psicoterapeuta, ahorita doy clases de trauma, soy instructor de trauma. Mi trabajo lo puedo conducir desde mi casa. Desafortunadamente, él su trabajo no lo puede desempeñar desde la casa. Él es gerente ¿de qué? El Service Deli en un supermercado. En un supermercado. Entonces, sí lo sé, pero quiero que también hable. Am, entonces, él tenía que ir a trabajar. Él tenía que estar trabajando y me recuerdo que mi pensamiento era de qué manera nos vamos a proteger. Y en mi trabajo nos habían dado sanitizers um, para, o sea, los damos nosotros. Bueno, lo que estaba diciendo es de que estos regalitos los damos a las personas que participan de los entrenamientos que doy yo para que tengan un recuerdo de la clase y lo demás. Entonces yo le di unos y aparte teníamos otros que cargábamos nosotros en el carro para nosotros. Y el apuro era mantente las manos limpias, asegúrate de que estés haciendo lo necesario para que podamos estar bien. Entonces él se llevó eso, se lo llevaba con él, iba y venía, pensando nosotros que estábamos haciendo lo mejor posible para que se estuviera cuidando y estuviera manteniéndose libre de la enfermedad. Um, pero
Desafortunadamente, basado en el 23 que él me habla y me dice que se está sintiendo mal, le digo, pues antes de llegar a la casa vas a tener que llegar al hospital para que te asesoren y te dejen saber qué es lo que está pasando. Recordemos el 22 yo y él habíamos salido a caminar y todo estaba bien. Y en el transcurso de que viene del trabajo al hospital y a la casa, yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Porque raro que de un día para otro se sienta así. Dije, aparte eran síntomas relacionados con el diagnóstico del COVID-19. Y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a separar cosas mías, como yo estaba trabajando desde la casa, iba a ocupar un espacio para continuar trabajando y para habitar dentro de él. Entonces, porque compartimos el cuarto, somos pareja, compartimos el cuarto hasta ese lunes 23. Entonces dije, no sé si lo tenga, no sé si no lo tenga. Entonces, por la de sí o por la de no, vamos a separarnos por ahorita. Soy yo, aparte de mi ropa, aparte de todo lo que iba a necesitar, y lo metí al otro cuarto que tenemos. Estaba yo ahí, ya cuando fue al hospital, me habló y me dijo que el diagnóstico que tenía era de neumonía, que para mí fue algo que me sacó un poco de onda, porque dije, ¿cómo de un día para otro vas a tener neumonía? O sea, es un proceso para llegar a la neumonía, no pasa de un día para otro. Y dije yo, y creo, neumonía es pulmonía, ¿no? No, son dos cosas. Bueno, son dos cosas diferentes. Lo diagnosticaron con neumonía y dije yo, ¿y aquí qué? Entonces ya cuando llegó él a la casa, llegó con medicamento, llegó con fiebres, llegó con ¿qué trajiste? Antibióticos, trajo antibióticos, le recomendaron que tomara Tylenol si se le subía la temperatura y para quitarse los dolores o achaques del cuerpo, y un inhaler, o sea, un Ventolin para los asmáticos, para que se ayudara. Desde ese momento él se quedó en una recámara y yo me quedé en otra. Desde ahí empezábamos a comunicarnos yo y él a través del teléfono, como en videocámara, videollamada. Así eran nuestras conversaciones, y me asomaba por la puerta, le preguntaba cómo estaba la temperatura, tratando de ayudar y identificar qué es lo que está pasando o qué tenemos que hacer. Siempre con miedo, porque decía yo, ayer fuimos a caminar y todo estaba perfectamente bien, y de repente ahora es neumonía, y yo no sabía si lo tenía o no, porque yo no tenía síntomas. Y decía, pues si él se infectó y trajo eso, por lo menos yo tendría que tener algunos síntomas, dado al caso de que él ya estaba presentándose con las fiebres y con un poco de tos y le faltaba el aire un poco. Pero no pasó así. Entonces a él le dijeron, cuando fue al hospital, a urgencias, que se comunicara con su doctor dentro de 2 días. A los 2 días se comunicó con su doctor. El doctor, al asesorar qué medicamento le estaban dando, le dijo, te vamos a cambiar el antibiótico, te vamos a dar otro, que para mí también me hizo pensar qué está pasando. Porque las cosas, o sea, no hay nada escrito que podamos decir, vamos a usarlo como referencia para que él pueda, para tener una cura o ayudarle a procesar o pasar por lo que tenga que pasar. Entonces, yo siempre, como psicoterapeuta, me gusta pensar mucho, adelantarme y buscar alternativas, buscar el porqué de las cosas. Y si algo está pasando para mí, ¿no? Yo siempre con el miedo, porque como les digo, yo no estaba demostrando síntomas, no estaba demostrando ninguno. Pasaron 2 días, habló con su doctor, le cambió el medicamento, las fiebres no se le iban, tosía un poco más. Entonces creo, el doctor le dijo, si te empeoras o sientes que necesitas más ayuda, te vas al hospital otra vez. So, creo, ¿fuiste el domingo o el sábado? ¿Para la prueba? Uh-huh. El domingo.
El domingo. Entonces, Ujú. el domingo en la mañana yo salí y le pregunté Me fui cómo los se Kansas. sentía y me dijo que se estaba sintiendo mal. Ahora, como él tenía síntomas y yo no tenía síntomas, no podíamos estar juntos. O sea, no lo pude acompañar, no podía ir con él porque pues no nos queríamos poner a En riesgo. riesgo y aparte compartimos la casa con mis papás que también no estaban enseñando síntomas. So, para nosotros era un poco difícil el viajar, el ir, el venir juntos, como típicamente lo hacemos, porque pues él tenía unos síntomas ya algo severos, yo no tenía ningunos síntomas. So, para el domingo me empezaban a mí unas calenturas leves, que lo consideraban leve, porque no eran muy altas. Y sí, en veces sentía como que me faltaba el aire, pero hasta ahí. Cuando él se va el domingo, le digo, y eso que a la primera vez no le hicieron el examen. Sí le metieron un palillo por la nariz, pero fue como diagnosticaron que tenía neumonía y no el COVID-19. Entonces, ya la segunda visita que hizo, basado en los síntomas que llevaba, que eran un poco severos, su doctor aprobó que le hicieran el examen del COVID. Lo mandaron para la casa. Llegó todavía un poco mal, y me recuerdo que él, pues sí, como les digo, cada uno en su cuarto y usando las tabletas o Me, me, de la clínica me mandaron al hospital. Ahí y en el hospital me mantuvieron por unas horas chequeándome. De ahí me dijeron después que nomás me viniera a mi casa y me aislara que por 14 días. Y si, No, pero esa fue la primera visita. Desde la primera visita te empezaste a aislar. no, pues es la segunda vez cuando fui por el examen. Entonces ya cuando regresó del examen, pues llegó sin resultados, lógicamente, porque no los tenían. Am, como les decía, él en su cuarto, yo en mi cuarto, nos comunicábamos como podíamos. Yo siempre con el miedo de qué está pasando, qué va a pasar, especialmente porque pues todas las noticias y todo lo que veíamos en relación del COVID nunca era de que la gente se está mejorando, era más que la gente se está muriendo. La gente no está bien, la gente se empeora, están siendo entubadas, están en los respiradores, tienen el oxígeno conectado y se mueren. Entonces para mí era noches sin dormir, noches sin descansar, días ansiosos, um, por no saber y no entender y no poder ayudarle. Y como teníamos la distancia que se había creado por la enfermedad, entonces él estaba en su cuarto, yo en mi cuarto. Afortunadamente estamos en una casa donde está mi mamá y mi papá. Y pues ellos nos estuvieron ayudando de la mejor manera posible. Nos preparaban los almuerzos y todo eso. Pero vamos a continuar con su historia de él, que yo la estoy contando. este, y que él me corrija cuando R y así lo ponemos. So, resulta que ya nos vamos a dormir el domingo. Y yo como eso de las 4 o 5 de la mañana empecé a oír ruido y decía, pues, ¿qué tanto ruido hay? Y a las 6 de la mañana salí y lo vi a él en su cama. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y me dijo, pues ya llegó el resultado. Le digo, ¿y qué pasó? Me dijo, es positivo. Y dije yo, wow. Y como les decía, en relación de lo que es la enfermedad, lo único que se veía y se escuchaba es de que la gente se está muriendo. De que si te da este COVID-19, típicamente te vas a morir, porque era todo lo que veíamos. So, para nosotros fue algo difícil, especialmente para mí, porque pues es mi pareja y decía yo, ¿qué va a pasar más que nada? ¿De qué manera vamos a salir adelante? Y recuerdo que le dije le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, no, pues siento dificultad con respiración, todavía tengo la calentura. Y mi pregunta es, ¿y por qué sigues aquí? ¿Y por qué sigues ¿Qué estás aquí? esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no te vas? Vete al hospital. Y como les digo, dado el caso de que yo todavía no tenía los síntomas muy severos, y no, gracias a Dios no me dieron muy severos, o no tan severos como le dieron a él, aunque hay gente que les ha dado un poco más severo, le dije, vete al hospital, yo me voy detrás de ti para que me hagan el examen, porque ya tenía a una persona positiva con un examen positivo, entonces había la posibilidad de que me hicieran a mí el examen por haber sido expuesto. Entonces recuerdo haber llegado al hospital y ahí es donde empieza mi historia. Um,
un día muy frío, lunes por la mañana. Recuerdo que llegué al hospital, él ya estaba ahí adentro, y les empiezo a decir mis síntomas y les dije pues, que él estaba ya dentro del hospital ya y que pues su resultado había sido positivo y pues que yo quería saber, dado el caso que ya me estaban dando las fiebres, dado el caso que ya sentía que me faltaba aire, decía yo, posiblemente lo tenga. Entonces lo que hicieron, me metieron a un cuarto y desafortunadamente y afortunadamente pude ver cosas que me hicieron pensar, ¿no? Cosas que cambian la manera en cómo uno piensa y siente. Estaba en un cuarto donde tenía acceso a ver a todas las personas que estaban encamadas en urgencias, que estaban siendo tratados por la enfermedad, ver la desesperación de las enfermeras, que les agradezco mucho por el trabajo que hicieron, a todas las enfermeras, a los doctores que están trabajando, les agradecemos el trabajo que están haciendo porque lo pudimos ver y lo pudimos experimentar. Y me recuerdo que me conectan a las máquinas para estar chequeando o revisando mis signos vitales, cómo estoy, cómo está mi respiración, cómo está mi oxígeno, si tengo temperatura y esto y lo otro. Y estuve aproximadamente en ese cuartito como unas 2 horas. Yo y él siempre comunicándonos por teléfono, videollamada, tratando de ver qué es lo que está pasando con él y qué estaba pasando conmigo. Entonces, sentí más que nada algunas de las actitudes de las enfermeras un poco groseras, un poco con descuidado, pero como psicoterapeuta me gusta pensar y ver las cosas de otra perspectiva y dije, pobres, ¿no? Están cansadas, turnos largos de trabajo, la gente no deja de llegar, la gente se está empeorando, la gente no está saliendo de estas, muchos salen y salen en una cama o salen en una bolsa. Como les dije, yo estaba en un cuarto donde tenía acceso a ver todo lo que estaba pasando. Y desde lejos leí los labios de una de las enfermeras que dijo, a él lo tenemos que llevar a una de las carpas que tenían. Y dije, ¿y qué es una carpa? ¿Y por qué una carpa? ¿Y por qué a mí? Estaban designando quién más, pero más me interesó el mí que los demás, porque dije, ya era algo personal. Y me recuerdo que como a la media hora llegaron y me dijeron, y tú, vente para acá. Dije, ¿qué pasó? Me dijo, te vamos a llevar a una de las carpas. Y dije yo, ok. Digo, ¿y por qué a la carpa? Porque soy preguntón, es mi trabajo. Dije, ¿y por qué a las carpas? Y me dijeron, porque tienes que irte a la carpa. Estamos decidiendo que te vas a ir a la carpa. Y dije, bueno, pues. Y con resignación, creo le mandé un mensaje a él, le dije, me van a mandar a una de las carpas. No sabíamos para qué las usaban o qué no. Como les dije, era un lunes, algo frío. Y digo frío porque me recuerdo que al salir yo de la puerta iba entrando un muchacho empapado en sudor, sude y sude y sude, la camisa y la chamarra completamente mojadas de sudor, temblando, y dije yo, ¿qué es esto? Veía gente que no podía respirar, que no podía caminar, con dolores y dolencias, y a todos nos llevaban a la carpa. Estando en la carpa, me dice, estuve también ahí, frío, estaba súper helado ese día. Muchos temblábamos, no sé si de frío o por la enfermedad, pero estábamos ahí. Parecía refrigerador. Nos metieron y estuve ahí unos 15 minutos hasta que llegó una de las enfermeras y me dijo, bueno, pues, dice, pues los síntomas ya los tienes. Ya vemos que sí tienes la enfermedad, no te vamos a hacer el examen, porque pues no va a cambiar nada el que te lo hagamos o no, ya tienes los síntomas. Te vas a tomar un jarabe para la tos, vas a tomar Tylenol si te da fiebre, dice, y pues esperemos que tu cuerpo pueda combatirlo, y pues si no, pues ya sabes qué va a pasar. Y me mandaron por otra puerta y me sacaron, vete para tu casa. Iba destrozado, porque no entendía cómo estaba él, no entendía qué iba a pasar conmigo, y aparte, pues tengo más de 20 años ser diabético,
So, tengo la propensidad de empeorarme un poco más cuando me da una enfermedad. Y recuerdo haber llegado a la farmacia. Hasta ese proceso fue raro, feo y triste. Porque no me podía bajar del carro. Les tuve que hablar por teléfono. Me tuve que estacionar. Llegó alguien. Le di mi receta. En sí, le enseñé la receta por la ventana. Me dijo, ok, alguien te va a traer tu medicamento. El proceso para el medicamento tenía que enseñar yo mi identificación del seguro y luego bajar la ventana del carro de atrás. Me aventaban por ahí la medicina y el pago se los daba yo. Después me mandaban a cobrar el pago. Fue raro esa medicina, y de ahí me pasé a otra tienda a recoger más medicina que ocupaba, porque la que ocupaban o la que nos están dando o nos estaban dando en ese momento es medicamento que puedes comprarlo sin prescripción. Pero dije, bueno, y me fui para mi casa. Pues dije, ok, y en ese momento le mandé un correo electrónico a mi doctor de cama y le dije, mi pareja salió positivo, soy diabético, ya vio mi historial y todo eso. Como a las 3-4 horas me manda un mensaje, pero vamos ahora a regresar a la parte de él. Yo llegué destrozado porque pues yo veía que sus síntomas de él estaban un poco más severos. No lo pude ver después de que salimos de aquí en la mañana, ya no lo pude ver. Dije, ¿de qué manera voy a salir adelante? ¿De qué manera voy a salir de esta? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Y como les dije, yo soy psicoterapeuta, o tengo muchos amigos psicoterapeutas, que les agradezco a todos el apoyo, especialmente al doctor Olivo, que estuvo ahí, fue uno de los primeros que que me sostuvo. Estuve en conversación con él y estuve hablando con él, dejándole saber qué estaba pasando, y él me estaba tratando de ayudar a procesar lo que estaba pasando también. Entonces me recuerdo que estando en la casa, yo ya no le había hablado a él, no habíamos hablado. Él me quiso hablar mientras que yo estaba en el teléfono con el doctor Olivo, y no le pude contestar, se colgó la llamada bien rápido. No sé si era por la recepción donde estaba él, que estaba en el hospital y yo estaba aquí. Creo el último fue la recepción del hospital, porque no había mucho. Cuando yo le quise regresar la llamada en ese momento, no contestaba. Y traté varias veces de hablarle y no contestaba, y le mandaba mensajes y tampoco me contestaba los mensajes. Entonces mi pensamiento extremista me hizo pensar, perdí la última oportunidad que tuve posiblemente de hablar con él, de escuchar su voz. ¿Será la última vez que voy a escuchar su voz? O sea, porque no entendí qué pasó. En eso me manda un mensaje y me dice, me van a dejar salir. ¿Qué fue lo primero que me dijeron? Que fue lo primero que le dijeron. Pero en unos minutos me llegó otro mensaje que me dijo, no, me voy a quedar. Me van a dejar en el hospital. Entonces, para mí, yo dije, ¿qué pasó en esos 4 minutos de me van a dejar ir a me tengo que quedar? Eso pasó después de que me hicieron el rayos X en el pecho. Mientras él estaba ahí, le estaban haciendo sus procesos, estaban viendo qué estaba pasando con él, y parece que en el intermedio fue cuando le hicieron los rayos X, pero se fue de un me van a dejar salir a me voy a quedar. Y el haber perdido esa llamada, para mí fue algo difícil. Bueno, parece que tengo algo de dificultades con esto. Va a salir algo mal, pero bueno. El punto era de que él estaba ahí, le estaban haciendo los exámenes, yo estaba en el teléfono, me manda un mensaje, me van a dejar salir. Entonces me llama, no le puedo contestar, y después de ese mensaje me voy a tener que quedar. Y resulta que le estaban haciendo unos rayos X, y que dado al resultado de los rayos X es la razón por la cual se tenía que quedar. Para mí
como yo no sabía, mis pensamientos se fueron al mil. Decía yo, ¿qué pasó? Voy a poder hablar con él. Se me vino en la cabeza todo lo que había visto en la televisión, en las noticias, de que las personas están muriendo y no están viendo a sus familiares, y el último contacto que tuvieron con ellos fue el último contacto donde estuvieron juntos, que para mí habría sido ese día a las 6 de la mañana. Dije, ya no voy a poder hablar con él, no me estaba regresando los mensajes, hasta como 2, 3 horas después me regresó la llamada. Para eso yo ya estaba destrozado, porque no sabía qué iba a pasar. Y resulta que pues en el transcurso se perdió la conexión. Ya cuando él me habló, apenas le empezaban a llegar los textos que yo le había mandado. Entonces era la conexión de ahí. Y ya cuando lo vi, ya estaba en su cuarto, estaba conectado al oxígeno, que para mí fue algo que no quiere ver uno, ver a sus seres queridos conectados a oxígeno con una máscara, y decía yo, ¿y aquí qué? Entonces empezamos a platicar, tratando de hacer las cosas un poco más positivas, tratando de ver cómo vamos a luchar, hablando de nuestros sueños, nuestras ambiciones, de que sí vamos a salir. Y en eso me regresa el mensaje mi doctor, y ya me dice que dado el caso, que sí soy, que estuve expuesto y que soy diabético, que me iba a mandar a hacer el examen. Se me mandó a hacer el examen. Eso fue el lunes. El miércoles me llegan mis resultados. El resultado es de que salí positivo. Y dije, caray, ¿ahora qué? Ahora él es positivo y yo soy positivo, y compartimos la casa con unas personas mayores de edad, también con otras enfermedades como diabetes y cosas así. Entonces dije, ¿y cómo le vamos a hacer? Para eso ese día él ya iba a salir del hospital. Solo estuvo, gracias a Dios, solamente 3 días en el hospital, pero fueron 3 días donde nuestra conexión fue a través de videollamadas todo el día, llamadas de teléfono, un contacto constante para mantener conocimiento de qué está pasando. Entonces ya cuando a mí me llegaron mis resultados, yo completamente me separé y me aislé. Y me llegaron después de que él ya regresó a la casa. Ya cuando él regresó a la casa, llegó con una máquina de oxígeno. Yo tuve que ir a traer sus medicamentos a la tienda, a la farmacia, porque no lo iban a dejar salir hasta que yo no tuviera el medicamento disponible aquí en la casa. Ya cuando lo tuve, me dijeron ya salió, lo fui, lo recogí, lo traje a la casa. Otra cosa triste, estar viendo que se está conectando una máquina que tiene que estar conectado 24 horas al día para que pueda mejorarse. Y siempre él en su cuarto y yo en mi cuarto. Y todo de lejos, todo videollamada también. Pero ahora tengo 2 personas más en mi casa que no sabemos cómo están. En el momento que a mí me llega el examen, el resultado del examen como positivo, le dije a mis papás, y ellos les programé un examen. Fueron a hacerse el examen, regresaron negativos. Que dije, ahora como son negativos ellos y nosotros positivos, no vamos a poder tener contacto. Creamos un sistema donde puse un banquito enfrente de su recámara de él, un banquito enfrente de mi recámara. Entonces mis papás, muy buenos que son, nos preparaban los desayunos y las cenas, nos tocaban en la puerta cuando estaba ya servido, lo ponían en el banco, esperábamos que se fueran y salíamos cada uno y recogíamos nuestro almuerzo o la cena o el desayuno, lo que haya sido, una bebida o cualquier cosa, siempre usando el cubrebocas. Tratar de no tener contacto con ellos de la mejor manera posible. Pasó así el tiempo. El día que lo dieron a él de alta y me dieron a mí de alta, mi papá empezó a tener síntomas. Le estaban dando fiebres. Yo tenía acceso a verlo cuando pasaba para ir al baño. Tenía acceso a ver a mi papá y lo veía muy decaído, lo veía cansado, lo veía tirado en su cama. Típicamente nunca lo veo así. Entonces para mí era algo extraño. Me recuerdo que al pasar para el baño siempre le preguntaba cómo está, y él me decía, no, estoy bien, estoy bien.
los papás siempre se quieren hacer fuertes. Por proteger a los hijos, ¿no? Y es lógico, pero muchas veces, especialmente en estos casos, tenemos que considerar de que esta enfermedad, si recordamos el diagnóstico de él, de un día estar completamente bien, al siguiente día tener neumonía. Entonces, era mi preocupación de que qué va a pasar o qué está pasando cuando lo veía, pero él siempre decía que estaba bien. Entonces un día tuvo que salir mi mamá a la tienda y al banco y se lo llevó y mi papá optó por no salir del carro, no bajarse del carro en ninguno de los lugares que fueron. Y dice mi mamá que todo el tiempo se mantuvo con su el tapabocas puesto y me dice algo está pasando con tu papá. Ese día ya nos habían dado de alta nosotros. Recuerdo que le dije agarra el termómetro, mírale la temperatura. Entonces le midió la temperatura y sí, la tenía alta. Entonces ese mismo día hablé, les hice otro examen, les programé otro examen para que fueron ese día, media hora tuvieron para llegar a hacérselo. A las 24 horas, no, los 3 días. A las 24 horas, les dieron los resultados a los dos de que los dos eran positivos. Ahora los papeles cambian porque anteriormente ellos nos cuidaban, nos preparaban la comida, tenemos perros, sacaban los perros afuera, se encargaban de la casa y ahora los papás tienen que pasar a ser hijos. Y eso es difícil para muchos papás. Ahora nosotros los tenemos que cuidar. Desafortunadamente parece que la clínica a la cual donde va mi papá y mi mamá todos recayeron con la enfermedad, entonces no tenían con quién comunicarse. El doctor duró 3 días en comunicarse con ellos. Pero nosotros teniendo la experiencia, y no decimos que somos doctores, pero teniendo la experiencia que teníamos con la enfermedad, les dijimos, pues a mí lo básico que me dijeron, y es cosa que no ocupa prescripción, Tylenol para la temperatura y jarabe para la tos. Y empezamos y les dimos el horario, gracias a Dios, y le doy gracias a mi prima Stacy. Tengo una prima que es enfermera y le hablé y le dije, esto está pasando, ¿qué hacemos? Y ella nos estuvo ayudando también cuando nosotros estábamos enfermos. Teníamos alguna pregunta, especialmente cuando él se enfermó, porque no entendíamos qué estaba pasando. Estuvimos consultando mucho con ella, preguntándole qué hacer, cómo hacerle, porque pues la verdad no entendíamos. Te dicen, ves y haz esto y te echan y pues sí, como me dijeron a mí, pídele a Dios de que tu cuerpo lo luche y si lo luchas y sales bien, pues sales bien y si no, pues ya sabes qué va a pasar. Entonces tuvimos a alguien que nos estuvo ayudando. Entonces cuando mis papás se enfermaron, nos comunicamos con ella. La diferencia fue en que cuando mi papá empezó a tener los síntomas, mi papá empezó a tener los síntomas en un lunes. Entonces ese lunes le dije a mi mamá, ella decía que ya no tenía síntomas, le dije, ustedes se van a separar. Yo me regresé al cuarto con él y le dije a mi mamá, usted entre al cuarto donde yo me estaba quedando y mi papá que se quede allá, en su cuarto de ellos. Le digo, porque él tiene síntomas, usted no tiene síntomas. Yo sabía que habían compartido el cuarto y que iba a pasar lo mismo, pero por si las diule, dije, pásese usted para allá y de esta manera vamos a salir adelante. 2 días habitaron así porque ya fue cuando llegaron los resultados. Llegaron el martes en la noche, nosotros le comunicamos el miércoles ya se podían juntar en el mismo cuarto. Y fue donde yo tuve que entrar y tuve que tener la conversación con ellos de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer hasta que ellos no pudieran hablar con su doctor. Ya después de que hablaron con su doctor, se confirmó, pues tienen la enfermedad, se van a quedar ahí. Entonces nosotros empezamos a darles la ayuda o ayudarles lo mejor que podíamos. Cocinábamos, igual como ellos con nosotros. Cocinábamos la comida, tenían 2 bancos, les íbamos y les dejábamos la comida ahí, les tocábamos en la puerta, esperaban que nos fuéramos, aunque no siempre así porque tienen una manera muy distinta de funcionar mis papás y quieren hacer las cosas como ellos quieren muchas veces. Y pues así pasó. Ahorita estamos en una etapa donde ya pasaron sus 14 días de cuarentena. Ya no tienen fiebre. Si pasas 3 días sin fiebre, sin el uso de medicamento para reducirlo, consideran de que ya estás mejor, ya has pasado parte de lo más difícil.
Entonces, el viernes habló mi mamá con su doctor y ya les dijeron, no, pues ya están mejor, ya pueden salir. So, ahorita ya estamos en un lugar donde ellos salen a la sala. Siempre ellos tienen que andar 7 días con la máscara y guantes, cualquier cosa. Lo que nos dijeron a nosotros es de que después de que pasas eso, el cuerpo empieza a sacar el virus de cualquier manera. Entonces, sea sudor, sea por la boca, sea por cualquier cosa. Entonces, ellos ahora, porque no entienden y no hay nada que diga que nosotros no lo podemos contagiar de nuevo, o no nos lo pueden dar de nuevo, perdón, ellos tienen que usar cubrebocas. Si ellos salen, nosotros tenemos contacto con ellos, tenemos que traer el cubrebocas. Si estamos interactuando con ellos físicamente, que agarrar el teléfono, cualquier cosa, es traer nosotros guantes, traer nosotros una máscara para tratar de prevenir la reinfección. No saben si eso es posible o no y es lo que nos quieren proteger. So, por los próximos, ya este es el segundo día, 5 días más después de ellos van a andar con su máscara y con guantes y nosotros con máscara y con guantes. Por primera vez anoche cenamos en la sala y en el comedor, los cuatro, ellos, mis papás en la mesa de cenar y nosotros sacamos otra mesa para estar separados por lo mismo, porque está uno comiendo, está platicando y entonces fue la primera vez. Pero sí, es algo difícil, es algo duro, especialmente porque no sabes qué va a pasar. Y más cuando pasa de un segundo para otro de estás bien y ahora tienes una enfermedad severa que posiblemente te lleve a la muerte. No quiere ser uno extremista y no quiere ser uno el tipo de persona que va a andar caminando en las calles con miedo, pero la realidad es de que yo no lo esperaba. Yo dije, aquí no va a llegar. Yo no estoy trabajando, él se está protegiendo y sin embargo llegó y empezó con él, después conmigo, mis papás. Mi papá tuvo los síntomas un poco más severos que mi mamá, pero mi mamá no los tuvo tan severos. Ella estaba como yo, con un poco de fiebre. Yo tenía fiebre y me faltaba la respiración un poco, pero no tanto como a él y a mi papá. A lo que vamos es de que es serio, de que hay gente que carga el virus y no tiene síntomas. Es donde uno tiene que tener mucho cuidado porque uno se puede exponer o lo pueden exponer a uno y uno no sabe y puede resultar después. Entonces cuídense y no salgan. Quédense en casa. Quédense en casa, no salgan si no tienen que salir. Yo sé que muchos tenemos necesidades y yo tengo las mismas necesidades y yo sé que